Aquí vemos el mismo problema que teníamos en el PDF de la primera parte y vemos un estudio de edad de unos niños en el parque que son los siguientes y para empezar tenemos que ir realizando nuestra tabla de frecuencias de la misma forma que lo hacíamos anteriormente. Vamos tomando los datos y vamos contando cuántos datos hay de cada uno. Por ejemplo, del 3 hay 3, de 4 pues hay 3 también. Y así voy contando los datos para realizar mi tabla de frecuencia. De 6 hay 2, de 7 hay 2 también. Voy tachándole así, me voy asegurando que cuento todos. Y termino mi tabla. Tenemos en la primera columna los datos, la n sub 1 las frecuencias absolutas, la f sub 1 la frecuencia relativa, pero realmente no nos van a hacer falta ahora calcularla porque supuestamente esto ya lo tendríamos que tener calculado. Es la continuación del ejercicio, lo que estamos haciendo no tiene por qué hacerse separado de lo anterior, sino que esto ya lo tendríamos que tener hecho, ¿vale? Y una vez que tengamos todas estas columnas, tenemos que añadir la siguiente columna. Ahora vamos a ver para qué nos va a hacer falta, pero todas las columnas nos sirven para algo. En primer lugar, vamos a ver la fórmula de la varianza. La fórmula de la varianza es el sumatorio de x al cuadrado por n sub 1 entre n menos la media al cuadrado. Esta fórmula no la tenemos que saber, pero parte de ella la vamos a calcular con las columnas y con los datos de la tabla. Bien, en primer lugar necesito calcular n, que era el número total de casos que tenía, es decir, la suma total de la tabla de frecuencia. Voy sumando, 3 y 3, 6, 2, 8, 2, 10, n es igual a 18. Esto ya lo tendría que tener hecho, ¿vale? Pero bueno, necesitamos esos datos, pues los vamos a volver a calcular y así repasamos. Ahora necesito la media, por tanto, es algo que también tendría que tener. Así que para calcular la varianza, primero necesito tener la n, el número total de casos, segundo la media, y vamos a calcular la media. ¿Con qué columna calculo yo la media? Con esta de aquí, que es x por n. Voy calculando o voy multiplicando los datos de la columna x con los datos de la columna de frecuencias. Y su resultado lo voy anotando ahí. 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, 5 por 2, 10, 6 por 2, 12, 7 por 2, 14, 8 por 2, 16 y 9 por 4, 36. Bien, para calcular la media, recuerdo que teníamos que hacer el sumatorio de toda esta columna. Ese simbolito significa sumatorio. Pues voy con mi calculadora calculando 9 más 12 más 10 más 12. Y en total, el sumatorio de esa columna me debe salir 109. Vale, pues si recordamos la fórmula de la media, que además se colocaba con ese simbolito, es el sumatorio de x sub 1 por la frecuencia entre n. N lo sabemos ya, que es 109 entre 18. Pues si calculamos esto con nuestra calculadora, veremos que es 6,06. Aunque nos saldrán muchos decimales, nosotros aproximamos a 2 decimales, ¿vale? Bien, ya tengo la media y puedo continuar con mi fórmula de la varianza. Tengo ya todos los datos que necesitaba. Como veis, ese dato ya se incorporaría ahí. Pero ahora necesito esa
columnas para calcular la última parte de la fórmula de la varianza. Como veis, la parte de arriba de la fórmula es x al cuadrado por la frecuencia, es decir, la primera columna por la segunda y elevando la primera al cuadrado. Por ejemplo, 3, que es la x al cuadrado por 3, me saldría un total de 27. 4 al cuadrado por 3 sería 4 por 4. Bueno, lo voy colocando así no nos confundimos. 4 al cuadrado por 3. 5 al cuadrado por 2. Si os fijáis, son los mismos números de la primera tabla por la segunda, ¿vale? Ay, me he confundido en la anterior. Un segundito que lo cambio. Es 5 al cuadrado por 2. Y sigo contabilizando. 7 al cuadrado por 2, 8 al cuadrado por 2 y 9 al cuadrado por 4, que es el miembro de la segunda columna. Bien, esto lo tendríais que hacer directamente, ¿vale? Yo lo estoy haciendo aquí paso por paso para que veáis exactamente lo que tengo que calcular. Pero voy a ir eliminando ese paso previo y voy calculando ya directamente. Con mi calculadora, 4 al cuadrado por 3, que me sale. Un momentito que pongo bien los cuadros. Sería 16 por 3, 48. Sigo borrando. 5 al cuadrado por 2. Sería 25 por 2, 50. 6 al cuadrado por 2. Sería 6 por 6, 36. Y le multiplico 2. Serán 72. Sigo borrando. Os lo recuerdo, yo lo que estoy haciendo es borrar el paso anterior, pero vosotras y vosotros tendréis que calcular esto directamente, ¿vale? Una vez que yo cojo esta columna, voy calculando en mi calculadora el cuadrado del primero y le multiplico el segundo, ¿vale? Y ya me sale el resultado directamente. No tengo que andar haciendo pasos previos porque si no es una pérdida de tiempo. Y por último, 9 al cuadrado por 4. 9 al cuadrado son 81 por 4, 324. Y ahora el sumatorio de todo esto, borro lo anterior que no me hace falta ya. Obviamente en vuestro cuaderno tendréis hueco y lo podéis organizar de la manera que queráis, pero yo lo voy a hacer ahora eliminando lo anterior. Voy sumando esto en mi calculadora: 27 más 48 más 50 más 72, etcétera, etcétera. El sumatorio para hallar la primera parte de la fórmula. Y me da 747 la suma de esta columna. Y esto lo tengo ya que incorporar a la primera parte de la fórmula. Vamos a ver a continuación cómo voy introduciendo los datos que he extraído en mi fórmula de la varianza. Por tanto, coloco el símbolo de la varianza, que es esa O al cuadrado. Y 747 entre n, que es el número total de casos, que es 18, menos la media al cuadrado. La media al cuadrado, pues sabemos que es 6,06 y lo tenemos que elevar al cuadrado. 6,06 al cuadrado. Bien, pues ahora hago mis cálculos en la calculadora y extraigo que 747 entre 18 es... Un segundito. 41,5 menos, calculo 6,06 al cuadrado o 6,06 por 6,06, que me sale 36,72. Si esto lo resto, me da el resultado de la varianza,
que en total me sale 4,78. Pues este es el resultado de la varianza. ¿Cómo calculo la siguiente medida de dispersión, que era la desviación típica? Bien, voy a echar esto un poquito a la derecha para tener un poco más espacio. Y la desviación típica se calcula simplemente calculando la raíz cuadrada de el dato de la varianza. Y se pone así, la desviación típica con esa O, simplemente calculamos la raíz cuadrada, pues de 4,78, que es lo que nos había dado la varianza, y nos sale un total de 2,19. Pues tenemos ya el resultado de la desviación típica, el resultado de la varianza, pero nos falta el coeficiente de variación, que es la última medida de dispersión que vamos a trabajar. La formulita de este coeficiente es muy sencilla, se escribe CV y es la desviación típica entre la media. Tan sencillo como eso. Pues calculamos simplemente, cogemos los datos, la desviación típica ¿cuánto es? Pues 2,19. Y la X, que es la media, 6,06. Pues simplemente introducimos los datos, 2,19 entre 6,06 y pongo en mi calculadora y me sale 0,36 y ese es el coeficiente de variación. Y una vez que hemos terminado de calcular varianza, desviación típica y coeficiente de variación, hemos terminado de calcular todas las medidas de dispersión que podemos sacar de un estudio estadístico o de una tabla de frecuencia.